No estás en la lista, mamá. Esas 7 palabras fueron pronunciadas con tanta calma que, por un segundo, pensé que las había imaginado. Estaba de pie en la entrada de la boda de mi nieto, rodeada de rosas blancas, suaves melodías de violín y más de 200 invitados elegantemente vestidos, cuando mi propio hijo se interpuso frente a mí y me bloqueó el paso. Mi nombre es Guadalupe Ramírez. Tenía 71 años aquel día. Era viuda, era abuela, y hasta ese momento creía que todavía formaba parte de mi familia. Había pasado toda la mañana preparándome, no por vanidad, sino por respeto. Respeto por ese día. Respeto por mi nieto Alejandro, a quien ayudé a criar cuando sus padres estaban demasiado ocupados construyendo sus propias vidas. Respeto por mí misma. Elegí un vestido de seda azul marino que había guardado para una ocasión especial. Sujeté en mi pecho un broche de perlas que había pertenecido a mi madre y me puse un ligero toque de perfume, ese que mi difunto esposo decía que olía a confianza. Me miré en el espejo y pensé, todavía pertenezco a algún lugar. El trayecto hasta el lugar de la ceremonia estuvo lleno de esperanza. El sol del desierto brillaba cálido pero suave. Era una de esas mañanas de Sonora, que hacen que todo parezca posible. El conductor me sonrió y dijo, «Hoy hay una gran celebración». Yo sonreí y respondí, «Sí, es la boda de mi nieto, estoy muy orgullosa de él». Cuando llegamos, el lugar me dejó sin aliento. Altos arcos blancos, copas de cristal reflejando la luz, invitados riendo, abrazándose y tomándose fotografías. Era hermoso, exactamente como lo habíamos planeado. Algunas personas que reconocí me saludaron con la mano. Varias me felicitaron por la decoración. Una mujer comentó, «Esta boda es impresionante». Quien la organizó hizo un trabajo increíble. Le agradecí en silencio. Caminé hacia la entrada, donde mi hijo Eduardo y su esposa, Valeria, recibían a los invitados. Eduardo lucía impecable con su traje a medida. Valeria resplandecía, elegante y sonriente. Por un breve instante, mi corazón se enterneció. Esta era mi familia. Por esto había hecho todo. Di un paso hacia ellos. Eduardo no me abrazó. En lugar de eso, levantó ligeramente una mano, como si estuviera deteniendo el tráfico. Su expresión era fría, casi ensayada. Valeria pareció interesarse de repente en acomodar las flores que tenía al lado. «Mamá», dijo Eduardo en voz baja, aunque no lo suficiente para ocultarlo. «¿Qué haces aquí?» Reí nerviosamente. «¿Qué quieres decir?» «Estoy aquí para la boda de Alejandro». Eduardo tomó la lista de invitados de manos de una joven y comenzó a revisarla lentamente. La música detrás de mí pareció desvanecerse. Las conversaciones se apagaron. Podía sentir las miradas girando hacia nosotros. Finalmente se detuvo, levantó la vista y dijo con claridad, «Tu nombre no está en la lista». Aquellas palabras me golpearon más fuerte que cualquier bofetada. Sentí que la sangre abandonaba mi rostro. Por un instante no pude respirar. Seguramente era un error. Yo misma había revisado las invitaciones. Yo había pagado cada detalle. Miré a Valeria buscando alguna señal de confusión o vergüenza. Ella no me devolvió la mirada. Solo sonrió ligeramente. La gente observaba. Escuché un jadeo. Escuché murmullos. Me quedé inmóvil. Y comprendí que, frente a todos los que conocía, acababan de borrarme. En ese momento, bajo el arco que yo había pagado, entendí algo que me había negado a ver durante años. Para ellos, yo no era familia. Era simplemente la cartera que finalmente habían decidido cerrar. 7 meses antes, mi vida había comenzado a girar silenciosamente alrededor de aquella boda. Todo empezó una tarde de domingo. Eduardo y Valeria estaban sentados frente a mí en la sala de mi casa, sosteniendo las tazas de café que les había servido. Hablaban con suavidad, con cuidado, como hablan las personas cuando están a punto de pedir algo muy grande. «Mamá», dijo Eduardo, «ya sabes lo caras que están las cosas hoy en día». Valeria suspiró.
Solo queremos que Alejandro tenga la boda que merece. Algo especial, algo inolvidable. Recuerdo haber sonreído, porque para mí eso era lo que hacía una familia. Estar presente. Ayudar cuando podía. Después de la muerte de mi esposo, me prometí que, si alguna vez tenía los medios, haría la vida más fácil para las personas que amaba. ¿Cuánto cuesta una boda así?, pregunté. Valeria sacó un elegante folleto. El lugar parecía sacado de una revista. Jardines impecables, candelabros brillantes, una vista espectacular del atardecer sobre el desierto. El menú incluía platillos que apenas había probado una vez en mi vida. El vestido costaba más que el automóvil que conducía. Debí haber dudado. Debí haber hecho preguntas. Pero en lugar de eso dije: si esto es lo que Alejandro quiere, encontraremos la manera. Desde ese momento, me convertí en el motor silencioso detrás de todo. Me reuní con proveedores. Revisé contratos. Transferí depósitos. Cada firma era mía. Cada pago salía de mi cuenta. No me quejé. No pedí reconocimiento. Me repetía que el amor no necesitaba aplausos. Con el tiempo empecé a notar pequeñas cosas que me incomodaban. Eduardo y Valeria nunca me preguntaban cómo estaba. Solo preguntaban si el pago ya había sido realizado. Cuando sugería algo práctico, como reducir la lista de invitados o elegir un menú más sencillo, Valeria sonreía educadamente y respondía: «Oh, eso no se vería bien en las fotografías». Poco a poco dejaron de hablarme como a una madre. Empezaron a tratarme como un recurso. Valeria me enviaba mensajes a altas horas de la noche pidiéndome cubrir algún gasto inesperado, seguidos de un emoji de corazón. Eduardo decía: «Solo esta vez, mamá. Luego lo resolveremos». Pero ese luego nunca llegó. Cuando estaban terminando la lista de invitados, me senté con Valeria en la mesa de mi comedor. Revisamos nombre por nombre. Familia, amigos, parientes lejanos. Me aseguré de que nadie quedara fuera. Recuerdo haber señalado mi propio nombre y bromear: «Supongo que yo también debería estar invitada». Valeria se rió conmigo. O al menos eso creí. Con el paso de los meses, el total superó los $100,000, dinero que mi esposo había dejado para que pudiera vivir cómoda y segura durante mis últimos años. Me convencí de que valía la pena, de que eso significaba ser una buena madre, una buena abuela. Lo que no comprendí fue que, con cada cheque que firmaba, les estaba enseñando algo. Les estaba enseñando que mis límites no importaban. Les estaba enseñando que mi presencia era opcional. Pero mi dinero no. Y cuando llegó el día de la boda, ya habían decidido cuál de las dos cosas necesitaban y cuál podían descartar. No discutí con mi hijo en la entrada. No levanté la voz. No pedí que nadie me defendiera. Algo dentro de mí se quedó completamente quieto, como un lago antes de una tormenta. Enderecé los hombros, acomodé el broche de perlas en mi vestido, y miré a Eduardo a los ojos una última vez. «Está bien», dije en voz baja. «Si así son las cosas, no voy a hacer una escena». No respondió. Valeria tampoco me miró. La joven que sostenía la lista evitó mis ojos como si yo fuera contagiosa. Me di la vuelta y me oleí. El camino de regreso por el jardín parecía mucho más largo que cuando había llegado. Los invitados se apartaban a mi paso fingiendo no observar. Algunos parecían incómodos, otros curiosos. Nadie dijo nada. El violín continuó sonando detrás de mí, alegre y cruel al mismo tiempo. Cuando llegué a la salida, mis manos temblaban, pero mi rostro permanecía sereno. El conductor seguía esperando junto al automóvil. Me miró confundido. «¿Ocurrió algo, señora?» Me senté lentamente y cerré la puerta. No respondí después de un momento. Simplemente recordé algo importante. El viaje de regreso fue silencioso. La carretera del desierto se extendía interminable frente a nosotros. El sol comenzaba a descender. El hermoso vestido que había elegido ahora parecía un disfraz. Miré por la ventana y sentí como el peso en mi pecho se hacía cada vez más profundo. Pensé en la primera vez que sostuve a Eduardo cuando era un bebé.
En las noches que pasé despierta cuando estaba enfermo, en los años posteriores a la muerte de mi esposo, cuando trabajé más horas para que mi hijo nunca sintiera la ausencia de su padre. Y me pregunté, ¿en qué momento el amor se convirtió en derecho adquirido? Cuando llegué a casa, el silencio era abrumador. Me quedé mucho tiempo parada en la puerta antes de entrar. El reloj de la pared seguía avanzando con su tic-tac constante. Cada sonido caía como una acusación. Entré en mi habitación y me quité el vestido. Al principio lo doblé cuidadosamente, luego me detuve, y lo dejé caer al suelo. Me senté al borde de la cama y me quedé mirándolo, sintiendo como algo dentro de mí comenzaba a cambiar. Sobre la cómoda descansaba una fotografía enmarcada de mi esposo. Él sonreía de la manera en que siempre lo hacía cuando creía que todo estaba bajo control. Miré su rostro y sentí que, por fin, las lágrimas me ardían en los ojos. «Tú nunca habrías permitido esto», susurré. «Tú nunca habrías permitido esto», susurré. Pero él ya no estaba. Pude haber llamado a una amiga. Pude haber llorado hasta quedarme dormida. Pude haberme dicho que aquello solo había sido un mal momento, pero no lo hice. En lugar de eso, caminé hacia la pequeña oficina al fondo de la casa, aquella que no había usado en años. Abrí el archivero y saqué una carpeta gruesa marcada con la fecha de la boda. Mis manos dejaron de temblar en el momento en que la toqué. Cuando me senté y abrí la carpeta, rodeada de contratos, facturas y recibos con mi nombre impreso claramente en la parte superior, comprendí algo que hizo que mi respiración se volviera lenta y firme. La mujer que salió de casa aquella mañana esperaba seguir perteneciendo. La mujer que volvió esa noche había terminado de pedir permiso. Y ese fue el momento en que todo comenzó a cambiar. Me quedé sentada en mi escritorio mucho después de que el sol desapareciera. La casa estaba iluminada solo por una pequeña lámpara y por la silenciosa certeza que crecía dentro de mí. La carpeta permanecía abierta frente a mí, página tras página de pruebas. Contratos firmados con mi letra. Confirmaciones de transferencias desde mi cuenta bancaria. Acuerdos con proveedores donde yo figuraba como la única clienta y garante financiera. El lugar del evento. El banquete. La música. Incluso las sillas en las que ellos se sentarían. Cada línea apuntaba de regreso a mí. Por primera vez esa noche, sonreí, no porque me sintiera victoriosa, sino porque la claridad finalmente había reemplazado a la confusión. Ellos me habían tratado como si fuera invisible, pero en los papeles, mi presencia era imposible de borrar. Tomé el teléfono y marqué un número al que no llamaba desde hacía años. «Solo una sola vez». Guadalupe respondió una voz familiar. «Justo estaba pensando en ti». Se llamaba Arturo Benítez. Había sido mi asesor legal desde el año en que murió mi esposo. El hombre que me ayudó a atravesar el proceso sucesorio, los contratos y aquella difícil transición del duelo a la responsabilidad. «Arturo», dije con calma, «necesito verte mañana por la mañana. Tengo algo importante». «¿Esto tiene que ver con la boda?», preguntó, percibiendo ya el peso en mi voz. «Sí», respondí. «Acaban de sacarme de ella». Hubo una pausa. Después, una respiración profunda. «Ven a primera hora. Trae todo». Colgué y me recosté en la silla, mirando el techo. El pecho todavía me dolía, pero ahora era diferente. Era un dolor enfocado, dirigido. Me levanté y caminé hasta el closet del pasillo. Saqué una pequeña caja fuerte de metal escondida detrás de abrigos viejos y bufandas de invierno. Dentro había documentos que no había tocado en mucho tiempo. Escrituras de propiedades, títulos, pólizas de seguro, resúmenes de inversiones. Los extendí sobre el escritorio junto a la carpeta de la boda. La casa donde vivían Eduardo y Valeria, a mi nombre. La propiedad vacacional que ellos llamaban su refugio, a mi nombre. El vehículo que Eduardo manejaba todos los días, aquel del que presumía ante sus amigos, registrado a mi nombre mediante un antiguo acuerdo de negocios. Incluso las transferencias mensuales que yo enviaba sin falta, todas voluntarias.
todas reversibles. Entonces comprendí que la boda no había sido la traición, había sido la revelación. Ellos nunca planearon incluirme, planearon usarme. Los recuerdos comenzaron a alinearse en mi mente, momentos que yo había descartado como inofensivos. Valeria diciéndome que no me preocupara por la banca en línea porque era demasiado complicada. Eduardo ignorando mis consejos financieros con una sonrisa que parecía decir: anticuada. Habían confundido mi bondad con debilidad. Lo que no sabían era que, después de la muerte de mi esposo, yo mantuve su negocio funcionando durante 11 años. Negocié contratos, resolví disputas, tomé decisiones que mantuvieron empleados a decenas de trabajadores. No sobreviví a esa etapa siendo ingenua. Sobreviví observando. Organicé los documentos en pilas ordenadas y los guardé de nuevo en la caja fuerte, dejando solo la carpeta de la boda sobre mi escritorio. Al día siguiente, Arturo confirmaría lo que yo ya sabía. No estaba indefensa, simplemente había sido paciente. Y la paciencia, cuando finalmente se agota, se convierte en algo mucho más peligroso que la ira. Esa noche dormí por primera vez desde la boda, no porque el dolor hubiera desaparecido, sino porque por fin entendía dónde estaba yo, y dónde ellos muy pronto dejarían de estar. Para cuando Eduardo y su familia abordaron el vuelo hacia su luna de miel, yo ya iba 3 pasos delante de ellos. Salieron de Sonora sonriendo, publicando fotografías, levantando copas de champán, creyendo que lo peor ya había pasado. Para ellos, el drama de la boda había terminado. Yo era el problema que habían sacado del encuadre, un detalle incómodo que suponían que se desvanecería con la distancia. Se equivocaban. La mañana después de la boda, me senté frente a Arturo en su oficina. La luz del sol entraba por la ventana mientras él revisaba los documentos lenta y cuidadosamente. No me interrumpió. Cuando terminó, dejó los papeles sobre el escritorio y me miró con una expresión que no le había visto en años. Guadalupe dijo: todo aquí está muy claro. Tú eres la propietaria legal del evento. Las propiedades, el vehículo, los fondos, todo. Asentí. Ya lo sabía. ¿Qué quieres hacer?, preguntó. Por un momento pensé en la venganza, en disculpas públicas, en hacerle sentir la misma humillación que yo había soportado. Luego negué con la cabeza. Sin escenas dije. Sin gritos. Quiero que esto se haga correctamente. En silencio. Conforme a la ley. Arturo sonrió apenas. Normalmente, esa es la forma más efectiva. Aquella tarde comencé a hacer cambios. Primero, detuve la transferencia mensual a Eduardo. Esa de la que él y Valeria dependían, pero que jamás reconocían. Con unos cuantos toques en mi teléfono, el pago programado desapareció, sin advertencia, sin explicación. Segundo, autoricé a Arturo a preparar una notificación formal sobre la casa. Nada agresivo, solo una declaración clara de propiedad y un plazo que cumpliera exactamente con la ley. Tendrían tiempo para ajustarse, pero no para siempre. Tercero, hice que el vehículo quedara marcado en el sistema como propiedad privada con uso restringido. Sin confrontación, solo papeleo. Mientras esos pasos se ponían en marcha, volví la atención hacia mí misma. Reservé una cita en un salón de belleza frente al cual había pasado durante años sin atreverme a entrar. Me corté el cabello más corto de lo que a Eduardo le gustaba, más claro de lo que Valeria habría aprobado. Cuando me miré al espejo después, apenas reconocí a la mujer que me observaba. Se veía alerta, despierta. Me inscribí en un curso local de tecnología, programas financieros básicos, seguridad digital, banca en línea, cosas que me habían hecho creer que estaban fuera de mi alcance. En pocos días comprendí cuán deliberadamente me habían subestimado. Cada noche revisaba mis finanzas, transfiriendo activos a cuentas a las que solo yo podía acceder. No vacié todo. No fui imprudente. Fui estratégica. Mientras ellos caminaban por calles extranjeras creyendo que sus vidas seguían iguales, yo reconstruía la mía pieza por pieza.
El 7º día de su luna de miel, mi teléfono vibró con un mensaje. Mamá, escribió Eduardo, solo quería saber cómo estás. ¿Todo bien? Miré la pantalla durante un largo momento. Ni una sola palabra sobre la boda, ni una disculpa, ni siquiera una pregunta sobre mi salud. Solo preocupación por el flujo de dinero. No respondí. Puse el teléfono boca abajo y seguí organizando mis archivos. El silencio. Estaba aprendiendo. No era debilidad, era preparación. Y para cuando regresaran a casa, la vida que creían que los esperaba ya habría desaparecido. La primera señal de problemas llegó en silencio. No fue una confrontación, no fue ira, fue confusión. El 9º día de su luna de miel, Eduardo volvió a llamar. Esta vez su voz era diferente, más tensa, controlada, pero forzada. Mamá dijo: ¿Te sientes bien? Casi me reí. Ya sí, estoy bien, respondí. ¿Por qué preguntas? Hubo una pausa. Luego aclaró la garganta. La transferencia no llegó este mes. El banco dijo que no hubo ningún error de su parte. Lo imaginé de pie en algún lugar lejano, probablemente en el vestíbulo de un hotel, intentando sonar razonable mientras el pánico le subía por la espalda. No dije nada. Mamá insistió. Valeria está preocupada. Solo queríamos asegurarnos de que no hubiera pasado nada. No pasó nada, dije con calma. Tomé una decisión. Su voz se endureció. ¿Qué decisión? Antes de que pudiera responder, la voz de Valeria se escuchó al fondo, aguda e impaciente. Pregúntale si detuvo el dinero. Cerré los ojos por un momento. Luego hablé. Sí, lo detuve. La línea quedó en silencio. ¿Qué hiciste?, dijo Eduardo finalmente. Dejé de enviar dinero, repetí. Ahora lo necesito yo. Eso no tiene sentido, respondió rápidamente. Tú no tienes gastos como nosotros. Esto es temporal, ¿verdad? Temporal fue como empezó, respondí. Permanente es como termina. Valeria le arrebató el teléfono. Guadalupe, escúchame. Este no es momento para juegos. Ahora estamos casados. Las cosas son caras. No puedes retirar el apoyo sin avisar. Sentí que algo se asentaba en mi pecho. Una calma que no había sentido en años. Tienes razón, Valeria, dije. Puedo retirarlo sin avisar porque nunca fue apoyo. Fue un favor. La voz de Eduardo regresó. Más baja ahora. Esto es por la boda. Dejé que la pregunta quedara suspendida. Fue un malentendido, mamá. Sabes que las cosas estaban agitadas, dijo Eduardo. Había mucha tensión. Fue un malentendido. ¿Un malentendido?, repetí. Me miraste a los ojos y dijiste delante de todos que yo no era bienvenida. Eso no fue confusión, fue una decisión. Él exhaló bruscamente. Estás exagerando. No, Eduardo. Estoy reaccionando con precisión. Su tono cambió. Primero se volvió defensivo. Después amenazante. No puedes hacer esto. La casa donde vivimos. El automóvil. No me digas que realmente vas a quitarnos todo eso. Sonreí, aunque él no podía verme. Ya lo hice. Valeria soltó un jadeo. ¿Qué quieres decir con que ya lo hiciste? Quiero decir que los trámites ya fueron presentados. Legalmente. Tranquilamente. Correctamente. Recibirán las notificaciones cuando regresen. Eduardo alzó la voz. Estás siendo irracional. Estás dejando que tus emociones te controlen. Entonces le dije algo que jamás habían esperado escuchar. Ayer completé una evaluación médica y cognitiva completa. Mi voz permaneció serena. Fue realizada por un especialista certificado. 8 páginas de informe. Confirma que estoy en pleno uso de mis facultades mentales. Silencio. Esta mañana envié una copia a mi abogado, continué. Así que, si están considerando cuestionar mi capacidad mental, les sugiero que lo reconsideren. Valeria comenzó a llorar. Eduardo comenzó a negociar. Mamá, por favor, hablemos cuando regresemos. Podemos arreglar esto. Miré el teléfono. Ya no sentía ira, solo claridad.
Ustedes ya lo arreglaron, respondí. Lo arreglaron el día que decidieron que yo ya no importaba. Terminé la llamada. Y por primera vez desde aquel momento frente a la entrada de la boda, sentí algo parecido al alivio, porque ahora ellos lo sabían, y ya no había vuelta atrás. Regresaron 3 días después. Yo no fui al aeropuerto. No esperé junto al teléfono. Pasé la mañana haciendo cosas ordinarias. Regué las plantas, doblé la ropa, tomé mi café lentamente, como lo hacía mi esposo cuando necesitaba pensar. A las 6:42 de la tarde sonó mi teléfono. Mamá, dijo Eduardo sin siquiera saludar. Ya estamos en casa. Podía escuchar el cansancio en su voz. El miedo, algo muy parecido a la incredulidad. Qué bueno, respondí. Deberías leer el aviso que está en la puerta. Hubo una pausa. Luego escuché una respiración agitada. ¿Qué es esto, Guadalupe? Una notificación de desalojo. ¿Hablas en serio? Sí, 30 días. Exactamente como exige la ley. La voz de Valeria irrumpió histérica. No puedes hacer esto. No tenemos a dónde ir. Sí tenían un lugar a dónde ir, respondí. Ustedes decidieron no incluirme allí. El tono de Eduardo volvió a cambiar. Intentó la ira, luego la lógica, después la culpa. Me recordó sacrificios. Me habló de la familia, de todo lo que yo ya había dado. Lo escuché sin interrumpir. Cuando finalmente se quedó sin palabras, hablé. No estoy quitándoles nada que les pertenezca, dije. Estoy recuperando lo que me pertenece. Hay una diferencia. Al día siguiente aparecieron en mi edificio. Los vi desde la ventana antes de que tocaran el timbre. Eduardo caminaba de un lado a otro. Valeria sujetaba su teléfono mientras miraba nerviosamente a su alrededor, como si buscara testigos. No abrí la puerta. Hablé a través del intercomunicador. Este no es el lugar para esta conversación. Por favor, váyanse. Eduardo perdió el control. Gritó. Me acusó de crueldad, de abandonar a mi propio hijo. Esperé hasta que terminó. Luego respondí con calma. Eduardo, tú me abandonaste primero. Yo simplemente lo estoy aceptando. El portero dio un paso adelante, y ellos se marcharon. Durante las semanas siguientes, todo ocurrió exactamente como se esperaba. El automóvil fue devuelto, las llaves fueron entregadas. La casa quedó vacía, sin escándalos, sin confrontaciones. Solo el avance constante de las consecuencias. Los amigos llamaban haciendo preguntas. Los familiares susurraban rumores. Yo no me expliqué. No lo necesitaba. La verdad no requería espectáculo. El día 30 recibí un sobre. Dentro estaban las llaves finales. Sin nota. Sin disculpa. Solo metal y silencio. Las sostuve en la mano y sentí que algo se liberaba. No era triunfo, era cierre. Aquella noche me senté sola en mi sala. Miré a mi alrededor. La casa se sentía diferente, más ligera, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años y finalmente pudiera exhalar. Comprendí entonces que las consecuencias no necesitan ser ruidosas para ser poderosas, solo necesitan ser reales. Y desde ese momento, nada en mi vida volvió a pertenecerle a nadie más que a mí. Cuando la puerta finalmente se cerró detrás de ellos, mi vida no se sintió vacía, se sintió honesta. Por primera vez en años, el silencio de mi hogar no era pesado, era limpio. Me despertaba sin ansiedad, sin esperar la siguiente petición, la siguiente emergencia que de alguna manera siempre necesitaba mi dinero, pero nunca mi presencia. Vendí la casa donde habían vivido en menos de 2 semanas. El mercado era favorable, y el momento aún mejor. No dejé el dinero inmóvil, lo invertí cuidadosamente, tal como mi esposo y yo habíamos planeado hacerlo algún día. También hice algo que había pospuesto durante demasiado tiempo. Invertí en mí misma. Continué mis clases de tecnología. Aprendí a supervisar mis activos, a proteger mis cuentas, a tomar decisiones sin pedir permiso a nadie. Me uní a un grupo comunitario de mujeres de mi edad que habían pasado décadas dando y casi ningún tiempo recibiendo. Por primera vez,
Yo no era la cuidadora de la sala. Simplemente era Guadalupe. Hubo momentos de tristeza. Mentiría si dijera que no los hubo. Algunas noches pensaba en el niño que Eduardo había sido alguna vez, el pequeño que corría hacia mis brazos después de la escuela. Lloré por esa versión de él, no por el hombre en el que se convirtió. Nunca se disculpó. Valeria jamás volvió a comunicarse conmigo. Y eso me dijo todo lo que necesitaba saber. 3 meses después, mi nieto Alejandro me llamó. Su voz era vacilante. Educada, cuidadosa, abuela dijo. Antes no sabía qué decir. No entendía todo lo que estaba pasando. Lo escuché. Me contó que su matrimonio ya atravesaba problemas, que la celebración que habían protegido con tanto esfuerzo no había arreglado nada de lo que estaba roto debajo de la superficie, que el dinero siempre había sido el pegamento, y cuando desapareció, todo lo demás comenzó a desmoronarse. No sentí satisfacción, sentí claridad. Le dije que lo amaba, le dije que esperaba que aprendiera la lección antes que yo, y le dije algo que habría deseado escuchar años atrás. El amor sin respeto no es amor, es una transacción. Después de aquella llamada me senté junto a la ventana. Observé cómo el sol descendía lentamente detrás del horizonte desértico de Sonora. Pensé en la mujer que había sido frente a la entrada de aquella boda. La mujer que estaba allí llena de esperanza, creyendo que la bondad bastaría para protegerla. No fue así. Lo que me protegió fue el momento en que me elegí a mí misma. Pasamos gran parte de nuestra vida enseñando a nuestros hijos a sostenerse por sí solos, pero olvidamos enseñarnos a nosotros mismos cuando debemos dejar de sostenerlos. Existe una diferencia entre apoyar y rendirse, entre la generosidad y la desaparición de uno mismo. Yo no perdí a mi familia aquel día, perdí la ilusión de que ser necesaria era lo mismo que ser amada, y al perder esa ilusión, gané algo mucho más valioso: mi dignidad, mi paz, mi futuro. Si mi historia deja una lección, es esta: la edad no te vuelve impotente. El silencio sí, y el momento en que decides dejar de ser invisible es el momento en que comienza tu verdadera vida. Ese no fue el final de mi historia, fue el primer capítulo que finalmente escribí para mí misma. Ahora quiero escucharte a ti. ¿Cuál fue la lección más importante que aprendiste de esta historia? Déjame tu respuesta en los comentarios. Y no olvides decirme desde qué ciudad y país nos estás viendo. Si te gustan las historias de superación, justicia y lecciones de vida, suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones y comparte este video con alguien que necesite escucharlo hoy. Nos vemos en la próxima historia.